Hola, buenas tardes. De nuevo, gracias por estar aquí, gracias a los presentes, gracias igualmente a todos los que nos están viendo por streaming. Y bueno, pues quiero comentar, hacer, digamos, el cierre del ciclo Bernardo de Quirós del año 25. Como seguramente todos sabéis, este ciclo lo organizamos anualmente y hoy es la última conferencia que nos va a dar nuestro querido amigo Jerónimo López. Y bueno, pues quería hacer una breve referencia a este ciclo que acaba hoy. Como recordaréis, el hilo conductor de este ciclo ha sido en los 50 años del primer 8000 español, que se hizo en el año 75, que fue el Manaslu, y que además la persona que consiguió hollar el 8000 mencionado fue efectivamente Jerónimo, junto con Gerardo Blázquez. Este ciclo ha constado de 5 conferencias. La primera la hizo Carlos Soria, que está aquí presente. Gracias, Carlos, por acompañarnos también en este día. Y después pues hemos tenido a Pedro Nicolás, a Ángel Pablo Corral y a Ramón Portilla. Bueno, no hay mucho más que decir desde mi punto de vista, salvo que agradecer a la Institución Libre, como siempre, que nos ceda este espacio maravilloso y decir que para el año que viene ya tenemos preparada una serie de conferencias que serán también igualmente interesantes. Por lo tanto, os animo a todos a seguir asistiendo a estas conferencias. Y sin más, voy a pedirle a nuestro amigo Carlos Muñoz Repiso que sea él el que presente a nuestro conferenciante de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, pues me propone Jerónimo hace unos días que le haga aquí una pequeña presentación y ¿cómo voy a decirle yo que no? No es la primera vez que presento a Jerónimo. Ahora recuerdo que como cuando celebramos el 75 aniversario de la Constitución de Peñalara, en el año 88 ya dio Jerónimo una charla y yo fui el que le presentó. También recuerdo que le presenté en Oviedo en un seminario sobre los picos de Europa en el año 2008, o sea que no es la primera vez y para mí realmente es un honor el poder hacer esta pequeña presentación. No voy a decir algo que todos, casi todos los presentes sabéis de Jerónimo, que es su vida científica como profesor de la universidad, como hombre de la Antártida, como presidente que lo fue del Comité Científico de la Antártida, de investigación. No quiero fijarme en eso. Tampoco quiero... bueno, tengo que decir algo que no quiero que se me olvide aquí, que no es geólogo, que es paleontólogo. Según me han dicho, está mal puesta la convocatoria. Y digo, pues yo lo diré allí, está mal puesta la convocatoria. Soy geólogo y paleontólogo. La paleontología está dentro en parte de eso, pero soy geólogo. Bueno, efectivamente, la paleontología es parte de la geología. No sé lo que pone por ahí. Relieve y demás. Bueno, tampoco le quiero presentar como alpinista que todos sabéis desde el Manaslu, que acaba de decir nuestro presidente, fue el primer 8000 español, tuvo la suerte, la habilidad y el esfuerzo de llegar a la cumbre con Gerardo Blázquez. De los otros 8000 que ha hecho en el Hidden Peak y por fin en el Everest, y antes un intento muy importante del Everest por la cara norte. Pero no quiero fijarme demasiado en todos esos temas. Quiero dar marcha atrás 60 años. Quiero recordar al Jerónimo adolescente, estudiante de bachillerato, que llegó a nuestro grupo de montaña de la Organización Juvenil Española en Vallehermoso y que inmediatamente, como esponja que ha sido toda la vida, absorbió todas las técnicas del alpinismo, etcétera, etcétera, y allí fue donde comenzó sus primeros gestos en la montaña y en la alta montaña. Realmente
Jerónimo, desde el primer momento, con esos 13, 14 años, ya destacaba inmediatamente. Yo recuerdo, a lo mejor él ahora se lo va a recordar, cuando yo, que era el responsable de aquello, y vi su talante, le nombré algo así como tutor de los nuevos que iban llegando, para que les echara una mano, para quitar los despistes de los nuevos, y esa función la hizo perfectamente. Luego todas las funciones que ha ido desarrollando a lo largo de su vida, pues las ha hecho tan perfectamente o mejor que aquellas primeras. Y ya termino. Lo que seguramente el auditorio no sabe es que Jerónimo ha sido también actor de cine. Cuando estábamos allí... Infantil. Cuando estábamos en Vallehermoso, llegó una productora de cine diciendo que querían algunos seleccionar a 2 muchachos que dieran el perfil de escaladores y tal. 13, 14 años estamos hablando. El protagonista era Alfredo Mayo y la película se llamaba 2 alas. Y hicieron pruebas a varios, pruebas de fotogenia, pruebas de lo que tengan que hacer los del cine, y seleccionaron a 2. Y uno de esos 2 fue Jerónimo, y por ahí nos encantaría poder ver la película 2 alas, pero está como perdida, no hemos sido capaces de encontrarla. Bueno, y ya he hecho bastante uso de minutos que le he robado a su disertación, que sin duda va a ser mucho más interesante que la mía. Así que Jerónimo tiene la palabra. Gracias a los dos. Gracias. De eso del monitor no me acuerdo. Buenas tardes y muchas gracias a Carlos Muñoz Repriso, que además de todo eso que ha dicho ya se nota que somos buenos amigos, no solo viejos amigos, y que mis primeros pasos en la montaña fueron con él. No era un papel así burocrático y aprendí muy bien muchas cosas y las sigo recordando. Y gracias a Peñalara y a la Institución Libre de Enseñanza por invitarme a participar en este ciclo. He visto aquí a muchos amigos que no me ha dado tiempo a saludar y otros no me conocerán. Bueno, me permito hablar de tú a todos, ¿no? Eso. Y por otro lado, veo caras y gente que conozco y que sí tienen una visión incluso más completa de la mía de lo que era España, de lo que era el montañismo en los años 60, 70, que es de la época que hablaba Carlos. Aquí hay algunos que lo conocen de 1 o 2 décadas antes incluso. Y eso era muy distinto de cómo son hoy las cosas. Y no digamos el Himalaya y el alpinismo en general. Y yo, como empecé muy joven, antes era el más joven siempre en todo lo que hacía, y ahora estoy a veces el más mayor en las cosas que hago, o de los más mayores. Entonces esto me ha dado una cierta perspectiva, que es de lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar de ese inicio cuando fuimos en los años 70 al primer 8000. No me voy a ir a cosas muy anteriores y no me voy a ir apenas fuera del Himalaya, porque lo vamos a centrar en eso. Y bueno, antes de empezar hay una cosa que quería decir, la tenía prevista antes de verte aquí, Carlos. Es que quería manifestar que me ha alegrado muchísimo el logro de que Carlos Soria haya subido con su edad, 86 años, y 50 años, 52 años después de la expedición del 73, que vamos a hablar, que haya conseguido subir al Everest, y que eso demuestra pues, su voluntad, su constancia y su capacidad de hacer montaña, y una afición extraordinaria que tiene. Y me ha alegrado ahora especialmente más ver que te has animado a venir, porque sé además que no te apetece nada venir al centro de Madrid, desde las zonas más de la sierra que estás. Y él y su familia para mí son amigos entrañables y me alegra mucho, y vas a salir bastante aquí, igual que otros que están en la sala. Bueno, yo tenía previsto ir al Himalaya en estos 2 últimos años porque se coincidía, ¿no?, con esta, no porque sea una efeméride, sino que me hacía gracia. He vuelto al Himalaya en medio otras veces, pero no había vuelto nunca al valle del Burigandaki, al donde está el Manaslu. Y me motivaba volver a eso, volver a recordar
las vivencias y aquellas cuestiones, el ver cómo habían cambiado ciertas cosas, pero quería hacer una expedición que fuera coherente con como lo que yo he buscado siempre al ir a las montañas grandes, que tuviera unas componentes de poder aportar algo, de novedad, de que para mí me sintiera de una manera agradable en esa expedición, y hacerlo con un estilo y de una manera con la que me sintiera a gusto. Y además apreciar esos cambios que ha habido en un valle en el que llevaba 50 años sin ir. Y naturalmente lo he visto en otros sitios y todos sabemos cómo ha ido cambiando esto. A eso voy a hacer referencia varias veces en la charla y finalmente pues fui y estamos haciendo un documental basado en ese tipo de cuestiones que he dicho. Entonces, eso va a ser un poco el hilo que haga, ¿no? Porque venir aquí ahora y contar mi vida y todo lo que he subido no me parecía un poco demasiado poco ilustrativo, ¿no? Y este proyecto lo compartí con Carlos Suárez. Muchos que hay aquí conocéis a Carlos Suárez perfectamente, otros quizá no. Pero Carlos Suárez era, tengo tristemente que decir era, porque ahora comentaré y sabéis muchos lo que pasó, coincidíamos, a pesar de ser de una generación diferente, nos llevábamos algo más, una veintena de años, yo más mayor que él, pero teníamos una idea de querer hacer una expedición de este estilo y hacerla juntos. No habíamos ido nunca a una montaña grande juntos, a una expedición incluso, pero nos conocíamos hace muchos años. Por ahí alguno veis alguna fotografía de la que sois autor y lo pone, Ángel Pablo. Y Carlos es decía un alpinista de extraordinario nivel y con una visión además muy innovadora del alpinismo y muy dedicado a ello. Entonces normalmente no estaba todo el tiempo aquí, pero por ejemplo en enero o febrero estuvo en la Patagonia y me mandó esa fotografía volando con parapente, indicándome, lo señaló allí, cómo había retrocedido el glaciar. Allí está el Cerro Torre al fondo, el Firroy a la derecha, y lo cual hacía que la aproximación al Cerro Torre llevaba una serie de horas más porque no se podía cruzar por donde antes se cruzaba. Y me la mandó como recuerdo de eso. Nos habíamos presentado mutuamente en alguna conferencia y habíamos coincidido en montañas en España, pero no. Y además debo decir que Carlos, desde que empezó a escalar, yo en la época que era más joven hacía cosas de un grado de dificultad que para la época pues estaba relativamente alto, pero nunca he llegado a hacer el grado de dificultad en escalada deportiva, en alpinismo, en escaladas en solitario extraordinarias que ha hecho, y no digamos que no lo he hecho nunca al tirarme en esto de salto base, ¿no? Con parapente o con traje de alas. Y por eso faltaban 10 días para irnos, nos íbamos el día 11, teníamos el billete comprado, todo pagado, los permisos en Nepal con su nombre, todo hecho, y el día 1 de abril salía esta noticia en los periódicos, que había muerto un paracaidista que estaban rodando un documental y decían, no se sabía el nombre, yo sabía perfectamente que era él, porque hablábamos cada día para preparar la ropa, el equipo que llevábamos, que no llevábamos, y me había mandado el día anterior el traje con el que iba a volar, que no es ese, y también sabía cómo estaba esto del salto base, dejándolo ya hace algunos años por lo peligroso que era, pero esta noticia pues se confirmó. Y Carlos falleció en un pueblo de Toledo al no abrirse el paracaídas. Claro, mi primera reacción, la tristeza, que aquello afectaba a todo el proyecto, fue suspenderlo. Y decir, pues no merece la pena ir. Y luego empecé a pensar que preferiría a Carlos, y sobre todo su mujer, Miriam, me animó a que siguiéramos adelante con el proyecto, que Carlos preferiría eso y ella también. Total, que seguimos con ello de una manera totalmente afectada, porque íbamos a ir Carlos, otra persona y yo, más una cuarta persona que venía solo para filmar. La otra persona también al final no vino, se decidió no venir, y esto lo comentaré luego, cambió totalmente el proyecto, de lo cual voy a hablar luego lo que hicimos, ¿no? Pero vamos a empezar por volver a los años 70 y se hicieron entonces 2 expediciones en el estilo de la época.
Las fotos de este cartel eran para la segunda expedición, pero está aquí la foto del grupo de la primera vez. Claro, ir al Himalaya en los años 70, 73 en particular, no había ido ninguna expedición española a un 8000. Había grupos, en Cataluña en particular, que tenían la intención de hacerlo, pero no se había hecho ninguna vez un intento. Y aquí el grupo de alta montaña español, la sección castellana, entonces era castellana, no madrileña, eligió el Manaslu como objetivo. Y se formó un grupo como era en la época, una preselección, elegir los que estaban al frente del proyecto, a quienes iban o no, naturalmente uniformados, todos, incluso a la salida del aeropuerto, como había pasado en Alaska. Yo había ido a una expedición de este estilo a Alaska 3 años antes y ahí salíamos con corbata de Barajas, como si fuéramos a las Olimpiadas, ¿no?, de aquella época. Éramos ese grupo. He puesto los nombres, aunque no dé tiempo a leerlos. Los que están en cursiva son los que no repitieron en la segunda expedición, que eran solo 3 que vemos ahí. A ver. No, a lo que está puesto ahí es quiénes están en la fila de arriba y la de abajo. Y sí hay unos en cursiva, ¿no? Sí. Eso es los que no fueron la segunda vez. No fueron Carlos Muñoz Repiso, precisamente, que sí estuvo en aquella expedición, Antonio Márquez y Pedro Díez. Los echamos de menos a los 3, tenían razones por las que no podían ir y se hizo una preselección nueva para el otro grupo, pero fue especialmente el caso de Pedro Díez. Y lo quiero mencionar porque es un ejemplo de... En esa primera expedición corrimos bastantes peligros, hubo avalanchas enormes y llegamos a Madrid, pues me parece que era un martes, un miércoles, y él el sábado siguiente iba a Arenas de San Pedro con el coche para ir a Los Galayos y un grupo de amigos que tenía allí, y cerca de Móstoles, Alcorcón, se salió en una curva y se mató con el coche. Lo cual nos hizo a todos, aparte de dejar muy tristes, relativizar esa cuestión de los riesgos. No están solo en las montañas con avalanchas, sino en todas partes. Y año y medio después, la primera expedición fue en el otoño, el posmonzón. La segunda fue en la primavera, en el premonzón. Cuando hicimos esta expedición, la segunda, el Manaslu solo estaba subido 5 veces, casi todas por japoneses y coreanos, porque ha sido siempre la montaña japonesa por excelencia. Pero había subido una expedición tirolesa, por otra vertiente, con Reinhold Messner, y luego, en medio de nuestras 2 expediciones, subió una expedición alemana, que tanto Messner como el jefe de aquella expedición alemana los invitamos a Madrid a dar una conferencia, que era la forma en esa época de luego hacerles un tercer grado, les pagábamos el hotel y demás, y los teníamos 2 días haciendo un interrogatorio de cómo hacer nosotros las cosas, ¿no? Pues este grupo ya se ve que la uniformidad seguía, pero se iba reduciendo el tamaño de la raya del jersey, ¿no? Claro, ir a Katmandú el año 73, pensar en ir el 72, 71, no era como hoy en día, no se viajaba como ahora. En Katmandú no había agencias de trekking, no había turistas, no había apenas vehículos a motor, eran todos ricksas, bicicletas. Eso no llegaban aviones reactores grandes, llegaban aviones de hélice desde Calcuta o Delhi. En cada expedición fuimos de uno de estos 2 sitios, y el ambiente en las calles, esos templos siguen, la mayoría, por algo que luego comentaré, pero esto ha cambiado totalmente. No se ven las calles así de vacías, ni se ven esos atascos y ruidos, ¿no?, de motos, de vehículos de motor. No han llegado aún las motos eléctricas, entonces todo, así como en China, que he tenido ocasión de estar no hace mucho, todo es motos eléctricas y ya es un peligro porque no hacen ruido y se meten por la acera. Y aquí lo que son muy disciplinados es que han debido poner una norma de que el conductor tiene que llevar casco, pero lo que hagan los demás ya da igual, y a veces van con los niños, van 4 en la moto y los otros, lo del casco, pasan delante de los guardias. A eso no dicen nada, pero no hay ni un conductor sin casco. En aquella ocasión empezamos a andar
a 70 kilómetros de Katmandú, pues a donde fuimos por pistas bastante malas, con un par de camiones. Tuvimos que contratar allí a los porteadores, que no eran pocos, llevábamos una caravana de 150 porteadores, más 8 sherpas, más nosotros que éramos 12, éramos 170 personas andando por aquel valle. Al principio, porque el punto del que salimos no tiene nada que ver con el que hemos ido ahora este año. Salimos andando de allí, de Trishuli Bazar, que está a unos, no llega a 600 metros sobre el nivel del mar y a 70 kilómetros de Katmandú. Ahora hemos salido casi de 180 kilómetros, casi 200 kilómetros de Katmandú. Empezamos a andar en un punto donde ya llevábamos 9 días andando en la primera ocasión que fuimos. Tardamos algo más cuando fuimos en el posmonzón, por lo que ahora comentaré. Es decir, esta vez, ahora, hemos empezado a andar aquí, más arriba de Yagat, en un pueblo que se llama Filin, que repito, que el año 73 nos llevó 9 días llegar hasta allí. Desde aquí arriba tardamos 3 días y medio aproximadamente. Y se va a tardar mucho menos, porque en ese sitio donde nosotros nos bajamos, primero fuimos en un microbús, luego en unos jeeps, en 2 jeeps, porque éramos un grupo muy pequeño. La carretera, la pista, va progresando. Hay mucha maquinaria china avanzando y cortando unas laderas que parecen imposibles. Mirando de aquí, luego seguimos la marcha, nosotros íbamos por la otra orilla, pero luego cruzábamos. Está previsto que en pocos años, igual 4 o 5 años, la carretera va a llegar a Sama, al pueblo que está al pie del Manaslu. Y en un par de años más, como mucho, va a pasar al Tíbet. Por eso todo esto tiene componentes geoestratégicas y políticas, y entre esa pinza que está Nepal entre la India y China, pues crea una situación muy particular. Desde ahí, andando esta vez, pues llegamos también a Sama. Aquí está el Manaslu, el campamento base de esa montaña. Claro, aquello en el año 73, que eran este tipo de ambiente, no se parece apenas a lo de hoy. Sí, el paisaje, que en ese sentido sigue siendo extraordinario, pero los caminos son mucho más anchos, hay muchos puentes, hay muchos lugares donde alojarse. Entonces, al final de cada jornada buscábamos un sitio plano, cerca de, si hubiera alguna aldea pequeña, porque todo era muy pequeño, que pudiera acoger a semejante número de gente. Los porteadores no usaban tiendas, dormían debajo de grandes lonas, pero teníamos que montar tiendas, cocinar cada día, y al pasar esos puentes pues se formaban atascos, porque había que pasar de uno a uno. Las planchas eran de madera, estaban deterioradas. Claro, todo aquello, igual que lo fue Katmandú, ¿no? Era extraordinario para todos nosotros y muy especialmente para mí, que era más joven que los demás, bastante más joven que algunos, y estudiante de geología. Estaba entonces, cuando fui la primera vez, en los inicios de la carrera. Y entonces, por tener la oportunidad de hacer esa larga marcha de aproximación, casi 200 kilómetros de sur a norte, cruzando todas las estructuras frontales, ¿no? de tectónica de la cordillera más alta del mundo, pues era algo que me parecía, vamos, un sueño. Y para mí la marcha de aproximación quizá fue la parte que más grabada se me ha quedado de toda la expedición. Y no solo esa, las que he hecho luego posteriormente. Es una de las partes, es un auténtico museo natural, estos valles del Himalaya, por el gradiente altitudinal, las alturas que se atraviesan. Entonces, los atascos de ese tipo eran tremendos, porque había que pasar a veces el río con cuerdas, con cables, con poleas, persona a persona, carga a carga, porque además las lluvias del monzón hacían que el Burigandaki estuviera muy crecido. Eso no es así hoy en día. Donde nos bajamos de los jeeps, que ya repito que eran 9 días y pico de lo de antes, lo primero que hicimos fue cruzar este puente, que solo tiene 3 años y tiene 315 metros de longitud. Es una barbaridad de puente, a una altura descomunal sobre el río, con unos anclajes, son unas obras de ingeniería tremendas estos puentes colgantes en Nepal.
y como veis las planchas son metálicas, con lo cual pueden pasar caballerías. Eso ha hecho cambiar totalmente el ambiente, porque aparte de los trekkings, cada día se cruza uno o adelanta o le adelanta, ¿no? Unas 150 personas haciendo trekking y unos 200 o más caballos de este tipo, que en general llevan cemento, hierros para el hormigón, cosas de este tipo, a veces colchones, estos que van aquí llevan, parece una carga descomunal, pero eran no tan pesados como el hierro. Y hay continuamente, y eso que este no es el valle más masificado de trekkings, ¿no? Es el Valle del Khumbu, donde está el Everest, que es una atracción mayor, no es el Annapurna, el circuito de los Annapurnas tiene mucha más gente. Esto se está poniendo muy de moda, pero tiene alguna parte más dura, porque hay que pasar un collado a 5.000 metros, que lo complica un poco, pero sin duda el futuro y esa carretera va a hacer, y por eso toda esa construcción que está en marcha, ¿no? Pero hoy en día no hay que llevar comida para las aproximaciones, no hay que montar la tienda. Uno duerme en alojamientos, le dan la comida, puede tomar una cerveza, una Coca-Cola, lo que quiera, pero todo eso hay que llevarlo y habría que retirarlo, cosa que no se hace siempre. Y llegamos a Sama, ese pueblo al pie del Manaslu, que está aquí a la izquierda. Cuando fuimos la segunda vez llegamos con mucha nieve. ¿Me he pasado una foto anteriormente? Creo que sí. No. Sí, al principio, una en la que iba a presentar, que me lo he saltado, lo digo ahora. Al no venir Carlos ni la otra persona que iba a venir, yo estaba decidido a hacer la expedición y un amigo vasco se unió, ahora lo presentaré, Ibai Rico, pero no se podía unir al principio. Entonces al principio salimos solo Alberto Pantoja y yo. Hicimos toda esta parte primera, hasta donde luego indicaré, los dos juntos. Él venía para filmar y para este documental que estamos haciendo. Llegamos a Sama, que naturalmente yo no había vuelto a estar desde el año 75. No se parecía a nada, edificios de varios pisos, no son calles, son caminos, pero cementados, muchos alojamientos. Incluso el monasterio, en aquel que habíamos estado tan relacionados en las primeras expediciones, seguía el edificio antiguo aquel, pero ya hay un nuevo monasterio, una nueva deidad del Manaslu, que desde el nuevo monasterio se ve la cumbre perfectamente. Y muy cerca de Sama montamos el campamento en aquella ocasión de los años 70, ¿no? Y nos hizo muy mal tiempo desde el principio. Cuando fuimos la segunda vez, voy a ir mezclando un poco fotos de una vez y otra, llegamos con nieve porque fuimos de manera muy temprana, unas semanas antes de cuando hemos ido ahora. Era un poco más temprano, pero también es verdad que ahora nieva mucho menos. En los años 70, y no solo entre los 60 y los 80, nevaba más en el Himalaya, también nevaba más en España y en nuestras montañas y en Madrid mismo, ¿no? Pero este valle de Sama, un valle glaciar precioso, ¿no? Con el río Burigandaki incidiéndolo, este lago Virendra, ¿no? Que retiene las aguas, unas grandes morrenas, el glaciar del Manaslu, que hoy en día está muy retrocedido de cómo estaba entonces. Cuando fuimos el año 75, estamos haciendo un trabajillo sobre esto con las imágenes de satélite y demás, y algunas observaciones que hemos hecho. Llegaba el glaciar al centro del lago aproximadamente, en aquellos años 70. La lengua descansaba allí. Ahora no solo no está en el borde, está muchos metros más arriba. Como pudimos verlo, aquí está el frente del glaciar. Estos son piedras, rocas por las que continuamente caen seracs, avalanchas, pero estamos ya muy altos, camino del campamento base, porque subimos al sitio del campamento base. Como la temporada no era la más frecuentada, estaban las plataformas donde se montan las tiendas en la temporada de otoño, que es, esta no es mía esta foto, pero donde se instalan esas grandes tiendas de los grupos de trekking, ¿no? Y de escalada del Manaslu. Montamos todo nuestro material, que ya se ve, no solo la vestimenta se va a ir viendo, sino las bombonas de gas de hierro,
el tipo de tiendas de campaña que llevábamos, que no son muy resistentes. Nos cayeron unas nevadas impresionantes, ¿no? Allí se ve el collado norte del Manaslu a 7.000 metros, no llegamos ni mucho menos allí, llegamos a 6.000 y poco metros de altura aquella primera vez, buscando el camino entre aquellos laberintos de grietas, que luego nevó. Yo nunca he vuelto a ver nevar así, he estado en sitios que nieva mucho. Se llegaron a juntar, yo diría, más de 2 metros de nieve fresca, y aquí hay testigos de aquello, si me exagero, que creo que no. Y las avalanchas alcanzaban dimensiones descomunales, tanto que uno iba por el centro del glaciar, pero las avalanchas hasta subían por la ladera de enfrente. Tuvimos que desenterrar tiendas y evacuar la montaña en una situación muy peligrosa. Esa que comentaba, que luego haber vivido eso con el propio Pedro Díez y ver que a los 5 días de volver moría en un accidente de coche, le hace a uno pensar muchas cosas. Cuando volvimos el año 75, la montaña no estaba fuera de peligros, había avalanchas, teníamos que abrir huella muy profunda, tuvimos mal tiempo. Aquí se ve en esta foto a otro de los compañeros que, como tantos, no comenté antes que el jefe de la expedición era Jaime García Ors, un querido amigo y compañero pues, que ya nos dejó hace años, el jefe de las 2 expediciones y el alma que las hizo posible, igual que la de Alaska anteriormente y otras a las que yo no había ido antes, ¿no? Y un miembro también destacado de aquellas expediciones era Salvador Rivas. Salvador, igual que el propio Carlos, los 2 Carlos que hay aquí y alguno más que está en la sala, eran mucho más expertos que yo. Yo era prácticamente un aprendiz al lado de ellos. Y todo esto, naturalmente, me hizo aprender cómo se hacían las cosas muy bien. Y por eso también no era yo ni el propio Gerardo Blázquez los que éramos el grupo de punta, los que se suponía teóricamente que íbamos a hacer el ataque a la cumbre, ¿no? Eran fundamentalmente ellos, Miguel López, que también nos ha dejado recientemente y al que me referiré luego. En esa foto del 75, lo he contado, la mitad de las personas han fallecido ya. Decía que no nos hizo muy buenas condiciones, se nos rompieron muchas tiendas. El 75 tuvimos que este campamento, que era el más peligroso, el campamento 3, antes de llegar al Collado Norte. El Collado Norte es este, a 7.000 metros. Y ahí montamos, no en el propio collado, un poco protegidos del viento, el campamento 4. Porque luego íbamos a subir por esta lengua de hielo, que se llama el Yunque, que lo habían hecho por primera vez los alemanes del año anterior. Antes de eso, los japoneses y coreanos, que eran los únicos que habían subido por aquí, lo habían hecho por esta otra pala de nieve, que le llamaban el delantal, a esto le llaman el yunque. Y eso no nos gustaba, porque obliga a pasar debajo de todos estos seracs y hay más riesgo de avalanchas. Nosotros íbamos por aquí, aquí está tomada esta foto, que es Carlos Soria, y allí las tiendas que teníamos en ese pico norte del Manaslu, que ahora aquí se ve desde una vista distinta a la que luego tomé yo aquella foto desde el campamento superior. Allí es donde montamos el campamento. Y de hecho subieron allí Miguel López y Salvador Rivas con un Sherpa y montaron 2 tiendas. Nosotros fuimos detrás, pasamos allí 2 noches, porque fueron malas las condiciones. Teníamos una botella de oxígeno por persona, es decir, que no tomábamos oxígeno en las tiendas, la íbamos reservando, ¿no? Y al día siguiente superamos unos 100 metros, 200 de desnivel que nos quedaba y salimos a este plató somital, donde pone ese círculo, tuvimos un encuentro sorprendente. Encontramos tirado en la nieve, con la capucha mirando boca abajo, el piolé clavado en el hielo, a uno de los 2 compañeros de Reinhold Messner que murieron cuando ellos subieron por allí, por el otro lado, pero llegaron a este mismo sitio. Solo Messner retornó con vida y los otros 2 quedaron ahí. Nos impresionó tanto que ni siquiera le hicimos una foto, ni siquiera cogimos el piolé. Nos acercamos, lo vimos, nos sirvió luego de referencia a la bajada porque se metió la niebla, pero nos dejó muy afectados aquello, pero no podíamos hacer nada. Esas 2 tiendas
La primera noche nos metimos los 3 en una, de las 2 que pasamos allí. Esto está a 7.500 metros, porque el Sherpa decía que él no quería dormir solo allí, que porque había una grieta ahí, había un serac aquí arriba que amenazaba un poco, y él decía que dormía donde durmiéramos nosotros. Y al día era tan incómodo aquello, porque la tienda era muy pequeña, que al día siguiente le convencimos para dormir nosotros 2 en una y él en otra, y accedió porque nos atamos unos a otros. Le atamos, él dentro del saco atado a nosotros y a un tornillo que pusimos allí en el hielo. Y esta foto es a la bajada, cuando bajábamos ya de la cumbre, y así se ve donde teníamos el campamento 4 por allí y el pico norte ya más cara a cara, ¿no? Y en ese grupillo, este Sherpa que le pasaba esto, se llamaba Sonan, y es Gerardo, y este soy yo. Yo fui estirando lo del oxígeno, incluso en aquella época nos hacía hasta cierta ilusión. Lo llevábamos a muy poquito, no, a veces sin él, pero funcionaba fatal. Aquello se congelaba y encima tenías que llevar el peso. Casi se subía a pesar de llevar eso, porque no ayudaba mucho y era un problema. Y Gerardo lo mandó al cuerno inmediatamente. Y al final, en la parte final de la subida y en la cumbre, pues tuvimos esa... Naturalmente yo creo, igual alguno de los que está aquí se acuerda, que no hablamos por radio desde la cumbre. Debimos hablar más abajo al llegar al campamento, porque lo de las radios ahí no era muy eficiente, ¿no? Como ahora voy a comentar. Aquí se ve un poco el contraste de la ropa. Este es Gerardo Blázquez, este soy yo este año, con ropa que pesa menos, abriga más, mucho más eficiente y además algo que es extraordinario. No solo la vestimenta, las botas, las mochilas, están fabricadas en España. Estos material que llevábamos, que nos ayudó para la expedición, eran de Trango y las botas de Boreal. Y es un material que compite totalmente con el de cualquier marca extranjera, cosa que no pasaba entonces. Entonces llevábamos estas botas Loba triple que nos mandaban de Alemania tras haber mandado una plantilla. Había este patuco de fieltro, otro intermedio y la gran bota. Cada bota de estas pesaba equivalente o un poco más que un par de las de ahora y abrigaba menos, pero sobre todo el peso. Y lo que decíamos de las comunicaciones, ¿no? Naturalmente no había internet, ni teléfono, ni posibilidad de conectar con el exterior más que a través de correo postal, y teníamos mail runners que bajaban el valle. Otro que se quedaba en Katmandú iba a un apartado de correos y traía corriendo por el valle las cartas que habían llegado. A mitad del valle se encontraban y entonces cada 2 semanas, 3, podíamos enviar o recibir una carta, ¿no? Eso, comparado con lo de hoy en día, con conexión wifi en los campamentos base, teléfonos de satélite, incluso dentro de la propia montaña. Estos walkie-talkies, este Sibay Rico, del que ahora hablaré también, son ligerísimos y funcionan 1000 veces mejor. De hecho, allí está al fondo el Manaslu, en la montaña que estamos. Y aquí Gerardo, pues con aquellos, a pesar del tamaño de la antena y de que las pilas no duraban nada, pues tampoco eran muy eficientes. Y allí está el pináculo este del Manaslu y la cumbre. Bueno, lo que quería aquí comentar, luego voy a hablar de esta expedición y de otras, pero quería hacer aquí una referencia a esto. A mediados de los años 70 es cuando se produjo una evolución muy rápida internacionalmente, no en España. Aquí nos apuntamos a ella al nivel que podíamos, pero es el año que se hicieron los primeros 8000 en estilo ligero, alpino, no llevar oxígeno. Empezó a hacerse ese tipo de actuaciones y también en la escalada. Y a eso nos apuntamos enseguida. Y de hecho, al año siguiente del Manaslu, Salvador Rivas y Carlos Soria y yo, los 3 solos, y nada de montar una expedición. Juntamos algo de dinero, compramos el billete, nos fuimos primero a Bolivia a aclimatarnos, a unas montañas, luego nuestro objetivo era subir el Alpamayo. Para muchos decían que era la montaña más bonita del mundo, y eso es mucho decir, pero bueno, es muy bonita esa pirámide de hielo. Y así lo hicimos. Un arriero se quedó aquí cuidando nuestras mochilas, nuestras cosas. Montamos un campamento intermedio antes del glaciar, en el collado, y hicimos el Alpamayo y bajamos y nos fuimos a otro sitio.
Naturalmente seguíamos llevando pantalones bávaros, pequeñas botas cleta, chaquetillas que Jaime García Ors nos fabricaba, que era sastre de profesión. Y poco después, pronto va a hacer 40 años también de eso, no se habían hecho en España ninguna de las grandes vías de Yosemite. Incluso la gran mayoría de la gente en nuestro país no sabía lo que era Yosemite. Muy pocas cordadas europeas habían hecho el Capitán, pocas, quizá 3, 4 cordadas europeas. Y allí era donde estaban surgiendo las tendencias más vanguardistas de escalada, porque estas paredes, que tienen 1000 metros en vertical de desnivel, y cuando uno está arriba, en ciertas vías, está más fuera que donde ha empezado. Y nos planteamos eso como principal objetivo, hacer la nariz del Capitán, el nose, hacer la pared noroeste del Half Dome, la pared norte del Sentinel Rock y algunas otras vías. Y esto lo hicimos Miguel Ángel García Gallego y yo. Miguel Ángel vivía entonces aquí en Madrid, él es murciano y un escalador muy destacado previamente y después. Esto era el año 78, aún no se había publicado en Estados Unidos, que fue el 79 por Diadem Books, el libro este que es como fue la Biblia de Yosemite, que tradujo al año siguiente, se ha ido el cero ahí, el año 80, al año siguiente lo tradujo la editorial RM, se me ha ido ahí al blanco, perdón. Entonces, esto hizo llegar a mucha gente en España y este libro en Europa, en todo el mundo, lo que era Yosemite. Pero para nosotros era un reto extraordinario, si íbamos a ser capaces de hacer aquellos casi 40 largos que tiene el nose del Capitán, largos de cuerda, con un material de la época. Teníamos empotradores, teníamos bongs de aquellos ángulos grandes, pero no teníamos friends, lo he puesto aquí porque los friends salieron ese año. Ese año es cuando se inventaron los friends, estos empotradores articulados, ¿no?, que son muy útiles, en particular para las fisuras tan geométricas en Yosemite. Pero valían $100 cada uno y nosotros los descubrimos al llegar allí y no teníamos $100 ni de broma y además tendríamos que haber comprado algunos. Total, que hicimos todo esto sin friends, que cambia considerablemente la situación. Antes de ir al Capitán, fuimos a la pared noroeste del Half Dome. Tiene la regular route, le llaman. Tiene unos 800 metros este tramo y aquí hay 1000 y pico hasta el fondo del valle. Son casi 2000 metros de desnivel total, pero de escalada es esto, ¿no? En la Sierra Nevada de California está esto y en Yosemite hay un granito extraordinario de calidad, ¿no? Y aquí en las fotos se puede ver el ambiente. Pero nuestro objetivo principal era la nariz del Capitán, que finalmente hicimos. Estuvimos 6 días en la pared. Ya sabéis que ahora hay gente que lo ha hecho no en el día, sino en unas pocas horas, incluso. Esto es otro indicador de... Nosotros pasamos 6 noches con hamacas, 3 o 4 de ellas, las otras en pequeñas plataformas. Bueno, y por ir... Estos dos han sido el único inciso no himaláyico. Pero volviendo al Himalaya, al año siguiente de eso de Yosemite, un grupo de aquí de Madrid planteamos una expedición al glaciar de Baltoro, en Pakistán, en el corazón del Karakorum, donde está el K2, la segunda montaña más alta del mundo, donde está el Hidden Peak, el Broad Peak, el Gasherbrum II. Ninguna expedición española había ido allí antes. Y lo planteamos de esa manera con la que nos sentíamos sintonizados ya entonces. Y el grupo, que aquí veis de arriba abajo, Luis López, este soy yo, otro López, Salvador Rivas, Luis Bernardo Durán, Carlos Soria y Miguel López. Tercer López, hermano del primero, además, y no mío, como a veces algunos han pensado. Y se unió al grupo también Mariano Arrázola como médico. Y fuimos en ese estilo, y como pasa por diversos motivos, entre otros porque hizo muy malo, pues eso nos evitó conseguir ciertas cosas, pero no hacer esa larga marcha de aproximación que entonces no empezaba en Ascole, como ahora se llega en vehículos a Ascole, o se ha abierto un itinerario que conecta con este valle lateralmente. Para llegar a Ascole llevábamos ya 3 días andando por terreno muy
dificultoso, cruzando ríos mal, y aunque estábamos muy lejos de los glaciares, viendo ya los síntomas de cuando estos habían sido muy largos, hace 20.000, 30.000 años, las rocas con acanaladuras, estrías, y al llegar ya valle arriba aquí, al frente de la lengua, no parece que aquello sea un glaciar, parece una pedrera, una masa que tapona el valle, porque estos glaciares del Karakorum son glaciares negros. Como hay una estación seca prolongada, hay mucha rotura de la roca, hielo, deshielo, se cubren de morrena superficial y aunque debajo haya decenas o centenares de metros de hielo, uno va caminando como si fuera por una pedrera sin problemas, ¿no? Nuestra caravana de porteadores, que no era muy grande porque éramos solo 7 personas, pasando al pie de la torre de Mustag y allí también esa bonita mesa glaciar, ¿no? Cuando los bloques son grandes, protegen de la insolación al hielo que tienen abajo. El glaciar se va asentando, pero el bloque va quedando encima de un pedestal hasta que se cae, claro. Había muy poca nieve aquel año en el Broad Peak, como está pasando ahora en muchas montañas, como luego comentaré, y nos pasó este año. Y la roca del Broad Peak es muy mala, son unos esquistos, una roca muy fracturada. Aquí montamos uno de nuestros campamentos en unas tiendas, que veis que ya no son aquellas tan playeras del Manaslu, una tienda que nosotros convencimos a Altus, una marca de Zaragoza, para que copiáramos juntos las que ya hacían en Alemania, Saleva, otras marcas, y entonces los de Altus, BND fundamentalmente, nos apoyó, nos dieron las tiendas, nosotros les ayudamos, incluso compramos los palos sueltos en Alemania, los trajimos, luego ellos vieron que era mejor usar material de cañas de pescar y los hicieron en vez de en aluminio con fibra de las cañas de pescar, y ese modelo le llamaron Baltoro porque lo llevamos aquí y lo han comercializado muchos años. Y fue una maravilla recorrer aquellos glaciares, el ir por esas morrenas centrales, ¿no? Que son como autopistas de distinto color, además, porque según llegan glaciares afluentes, con 2 morrenas laterales se forma una de estas líneas centrales y según qué roca haya en cada valle, pues son de una coloración o de otra, ¿no? Y esta foto, es la última que voy a poner de esto, pero es una de las situaciones más peligrosas que he tenido yo en la montaña. Este es Miguel López, al cual además aprovecho para dedicarle un cariñoso recuerdo tras habernos dejado este año. Miguel iba delante, yo iba detrás de él y su hermano Luis venía detrás de mí y los 3 íbamos a la vez, con una cuerda fina en una nieve que tenía debajo un hielo un poco bastante duro, y de repente, yendo así, con el piolé sin estar clavado, solo apoyándonos, Miguel se resbala y pasa a toda velocidad, esta es la huella que dejó, con esa ropa, estábamos casi 2.000 metros por encima del campamento base, allí abajo, y aquí había un gran cortado. Y a mí me dio tiempo justo a clavar un martillo piolé, de madera, claro, en aquella época, y que conservo con especial cariño, y pasé la cuerda por encima y aquello detuvo la caída de Miguel, que aquí está volviendo a subir hacia mí después de esa situación. Fue realmente peligroso. Si no llega a aguantar aquel martillo, nos vamos deslizando los 3, ¿no? Bueno, y allí habíamos estado en el Manaslu y ahora voy a poner unas fotos de otro pico del Himalaya que también para mí es muy querido, ¿no? El Varunse, que está no lejos del Everest, del Makalu, del Lhotse, que ahora vamos a ver, otros 8.000. Todos estos que están señalados aquí, menos el Varunse, son 8.000, ¿no? Tienen más de 8.000 metros. Es decir, hay 6 de los 14. El Varunse tiene 7.220 metros y en aquel año 80 estaba subido una sola vez 25 años antes. Una expedición neozelandesa en la que el jefe era Hillary y habían subido por la vertiente contraria a la que nosotros elegimos ir, es decir, por detrás de lo que se ve aquí. Y yo vivía en Zaragoza entonces y allí con montañeros de Aragón y Peñaguara, sobre todo con montañeros de Aragón, pues me dijeron que querían organizar la primera expedición aragonesa al Himalaya. No había habido nunca una expedición aragonesa, habían ido a los Andes
Y entonces, ¿que a dónde podían ir? Me dijo Pepe Díaz, que era el que estaba al frente de aquello, que qué le recomendaba yo, que no fuera ni muy alto, ni muy bajo, ni muy fácil. Y yo sabía que se acababa de abrir el Varunse después de ese cierre del gobierno de Nepal durante tanto tiempo. Y entonces pensé que era un objetivo muy bueno y además no teníamos ni fotos de satélite ni nada entonces, pero que una montaña tan grande tenía que tener algún sitio lógico por una vertiente en la que no se había metido nadie, no había ni fotos, nadie había ido por este lado. Y así fue. Subimos un campamento base, un campamento 1, aquí montamos un campamento en esta rimalla. Quizá aquí se llegan a ver dos puntitos, que somos dos de nosotros. Subimos este muro de hielo de unos 300 metros y luego toda esta arista que era muy afilada, por aquí, y fuimos a la cumbre. Esta foto es aquí, en este sector. Para ir allí, para ir al Varunse, desde Katmandú, que está aquí, fuimos a Tumlintar, esta zona, y recorrimos el río Arun, que es una maravilla, es uno de los cañones más profundos que hay en la Tierra. El río por aquí está a poco más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y a este lado están el Makalu, el Everest, 7000 y pico metros más arriba. Y al otro lado está el macizo del Kachenjunga, otros 7000 metros más arriba, 7000 y pico. Es decir, son fenómenos de ladera extraordinarios en un río que, igual que otros del Himalaya, no se ve afectado por la divisoria de la cadena. El Himalaya, a pesar de su altura, no es una divisoria de aguas, como el sistema central aquí o otras cordilleras. Estos ríos, por la juventud del levantamiento de estas montañas, por la incisión que va provocando los ríos según se ha ido levantando, pues capturas, a veces un río captura uno que está por el norte y lo dirige hacia el sur. Tiene esta situación y fue una marcha de aproximación interesantísima. Esto, lo digo muy de pasada, no quería entrar en estas cosas, pero hay un artículo científico reciente de hace un año en el que este argumento del sobrepeso que aquí se ha evacuado por el prisma este de sedimentos que ha sido llevado por la erosión fluvial, significa tal peso que este sector del Himalaya, este sector Lhotse, Makalu, Everest, si os fijáis, supera en varios centenares de metros a los otros 8000. El K2, que está muy lejos, se acerca al Everest, 200 metros menos, pero todos estos son 8800, 8500, varios centenares de metros más alto que el Chogoyu o que el Manaslu o que los 8100. Y una de las partes de eso es que, a pesar de que la tectónica, ¿no?, el empuje de la India es el verdadero motor de este levantamiento, esto contribuye a que haya habido más recuperación isostática, ¿no? No sigo por ahí. Y el Manaslu fue una montaña fantástica, ¿no? Éramos un grupo aragoneses, entre comillas, porque el Manaslu he dicho, no, el Varunse. Íbamos un norteamericano, Carlos Buller, que ha estado aquí en Madrid precisamente hace pocos días, y yo, que era aragonés de adopción, ¿no? El jefe era Pepe Díaz, venían de Huesca Lorenzo Hortas, Javier Escartín, que también le voy a recordar aquí varias veces porque hemos ido juntos a muchas montañas y finalmente falleció en el K2 en un desgraciado accidente. Aquí está Javier, esta foto se la hice yo en el muro aquel de hielo, y aquí es Javier también llegando a la cumbre, también le hice yo esta foto, con la pared sur del Lhotse, más de 3000 metros de desnivel, donde aquel año 80 desapareció Nicolas Jaeger, un francés que intentaba hacerla en solitario. Y toda nuestra vía, que era arista este, mirando a la arista oeste del Makalu, una ruta que habían abierto los franceses impresionante, ¿no? Bueno, y volviendo al Karakorum, 3 años después hubo otra expedición aragonesa, pero esta no era de todo Aragón, esta era de Huesca, porque el Club Peñaguara cumplía 50 años y decidió hacer una expedición a un 8000 que no estaba subido por españoles. El Hidden Peak no lo habían subido nunca cordadas de aquí. Y decidimos además ir a dos 8000. Íbamos a intentar subir al Hidden Peak y abrir una nueva vía en el Hidden Peak. No había ninguna vía en toda esta vertiente. La vía normal iba por allá,
y Messner y otros habían abierto un par de vías, japoneses también, por este lado, pero no había ni una vía en toda esta vertiente que es la que mira al campamento base. Y nuestro plan era hacer eso, bajar e ir al Gasserbrunn 2 en estilo alpino completamente. Claro, el volver a pasar 4 años después me permitió hasta identificar los mismos bloques erráticos gigantes en el Baltoro, y el tiempo que estuvimos allí, esto por ver un poco, mostrar la dinámica, ¿no?, que tienen estos lugares. A la subida estaríamos arriba 1 mes y medio. Uno de nuestros compañeros se puso aquí para hacer una foto en este arco de hielo, ¿no?, con morrena encima. Y cuando bajamos 1 mes y medio después, esto es lo que había pasado con el arco. Busqué aquel bloque errático de 4 años antes y no lo encontré, pero encontré este, más que mesa glaciar, parece silla glaciar, ¿no?, delante del K2 y con lo mismo que el otro. Pues montamos nuestro campamento aquí el Hidden Peak. La vía que queríamos abrir era por aquí, subir esta ladera, luego ahí había un circo y llegar por aquí a la cumbre. Y luego meternos por este glaciar e ir por aquí al G2. Y estuvimos aquí 1 mes y pico. No vino nunca nadie, ninguna expedición. No había ninguna expedición en todo el circo de los Gasserbrunn, los 4 Gasserbrunn. Ningún grupo se había metido por el glaciar ni había subido a donde nosotros queríamos subir. Pero tuvimos una sorpresa. Al llegar allí, lo vimos antes de montarla, al lado de donde nos iban a poner estaban estas 2 personas, solo con el oficial de enlace. Los que sabéis quiénes son Kukuczka y Kurtika, sabéis el nivel de alpinistas que han sido, las cosas que han hecho. Estuvimos un par de días juntos, ellos se marcharon porque habían tenido la misma idea que nosotros, pero abriendo una vía al Hidden Peak por aquí, más a la izquierda, y luego ir al G2 y subieron por aquí. Nosotros íbamos a subir por la otra arista, y lo habían hecho. Habían abierto esa vía y hecho lo otro. Pero no coincidía con lo que eran nuestros planes exactamente, pero nos hizo gracia que mentes de orígenes tan distintos tuvieran la misma idea. Nuestra ruta iba por aquí. Este era el primer obstáculo, era un muro de 1.200 metros, de unos 60 grados de inclinación, continuos, sin ningún reposo, por donde alguno dirá, ¿y qué hace esta gente con esquís?, ¿no? Porque nosotros nunca hemos sido ni somos esquiadores extremos, incapaces todos de bajar por ahí, aunque sí nos gusta esquiar, pero aquello era excesivamente difícil. Allí está el campamento base a 5.300 metros más o menos, y por aquí estamos ya a 6.700, 6.600 en la pala. Pero arriba sabíamos que iba a haber un terreno menos pendiente y con nieve muy profunda. Montamos este campamento a 7.100 metros, 1.000 metros más abajo que la cumbre. Incluso teníamos previsto montar otro intermedio, pero el mal tiempo nos retuvo ahí 3 noches. Íbamos los 6 juntos, los 6 habíamos conseguido aclimatarnos igual y dormíamos 2 en cada tienda. Pasamos 3 noches en medio de la ventisca del mal tiempo, pero vimos la tercera noche, ya no se nos quedaba gas, comida, que empezaba a subir la presión. Decimos, si salimos muy de noche, salimos como a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, como el terreno lo permitía, con esquís al principio, porque era profundísima la nieve. Cuando amanezca, si hace malo, nos damos la vuelta, y si hace bueno, tenemos una opción de subir. E hizo bueno. Subimos con los esquís hasta 7.500 metros, los dejamos clavados allí, y finalmente, a última hora de la noche, con las últimas luces, llegamos los 6 a la cumbre. No íbamos atados, entonces no llegaba un poco antes, después, pero subimos los 6. En este panorama tuvimos que hacer un bivac a 7.500 metros con una pequeña tela de un doble techo, que los dedos de Lorenzo Hortas sufrieron considerablemente, y a la mañana siguiente, claro, bajar al principio con los esquís, luego caminando. Más que esquiar era perder altura con esquís en los pies, aquello, pero nos fueron muy útiles. El Chogolisa, el Masserbrunn, todas aquellas lenguas glaciares, allí es donde terminaba nuestro muro de 1.200 metros. Hasta allí el terreno era de este tipo. Incluso el esquiar en aquel lugar, sabiendo que no había nadie en muchísimos kilómetros a la redonda, y en ese escenario del Karakorum,
Se complicó mucho la bajada por el muro con las manos congeladas de Lorenzo, pero pudimos descender. Y 4 de nosotros, los que quedábamos en forma, Javier Escartín, Víctor Arnal, Ignacio Cinto, que es de Ayerbe, y yo, salimos del campamento base con absolutamente todo lo que necesitaríamos para llegar a la cumbre del G2 y volver a bajar. No había huella, no había cuerdas, no había campamentos. Las 2 tiendecitas que llevábamos la montábamos y desmontábamos cada noche y llegamos a montarla aquí. Y al día siguiente, allí a 7.750 metros, a 300 metros de desnivel de la cumbre, pero el tiempo era imposible, una ventisca, aquello iba peor. Estuvimos 3 horas esperando a ver si podíamos tener visibilidad y nos dio tanta rabia que bajamos toda la montaña en el mismo día. Aquí veis, esto es unos años después, pero fue otra expedición que también nos hizo mucha ilusión y compartimos de manera muy agradable e hizo mejorar mucho mi nivel de catalán, porque iba con Òscar Cadiach, Xavi Pérez Gil, Jordi Camprubí, el primero que subió al Makalu español, y Jaume Altadil. Y nuestro objetivo era el Talai Sagar, esta montaña de 6.900 y pico metros, aquí en el Himalaya del Garhwal, una montaña preciosa. Como los 5 teníamos mucha experiencia, fue una expedición muy rápida, muy ágil, que organizamos muy rápido y lo pasamos muy bien. 2 de ellos subieron al Talai Sagar. Yo no pude subir porque tomé algo contaminado en Gangotri, en las fuentes del Ganges que están allí, algún vaso o algo, y tuve una disentería en el campamento base. Luego pude volver a subir, pero no estaba en condiciones de llegar arriba. Subí un poco más arriba, pero no a la cumbre. Bueno, y voy a hablar ahora del Everest. El Everest, antes lo han dicho en la presentación, fuimos por el Collado Norte y la Arista Norte, por el Tíbet. El Everest hace frontera de esta cresta para la izquierda es Tíbet, esto es Nepal, esta es la ruta habitual del Collado Sur, la Arista Oeste, que es la que hace frontera, y la Arista Norte. Pues el año 1986, aquí en Madrid, se organizó una expedición, muy ligera también, a un Tíbet que acababa de abrirse. Pedro Nicolás, que también me alegra que esté aquí, había ido a China y pudo negociar el conseguir un permiso y montamos este pequeño grupo para intentar, que no era sencillo la financiación, todo esto, ir al Everest a intentar hacer la Arista Norte, por donde había ido pocas expediciones, porque el Everest llevaba 35 años cerrado después de aquellas primeras. Había que ir a Lhasa, había que llegar al valle de Rongbuk, ¿no? El monasterio de Rongbuk en ruinas después de la ocupación china. Este grupo, que está Luis Bernardo Durán, Ángel Sánchez, algunos lo conoceréis como Toti, Carlos Soria, Salvador Rivas, Pedro Nicolás y yo. Como veis, hay nombres que se repiten frecuentemente. Y se unieron Eduardo Martínez de Pisón, que también me alegra especialmente que Eduardo está aquí en la sala, Mariano Arrázola, que ya no está entre nosotros, igual que Salvador, y también un cámara, Tote Trenas, que buscamos para un documental que hicimos. Fue una expedición muy dura, de muchísimo trabajo, palear mucha nieve, cargar mucho, porque no llevábamos sherpas ni porteadores de altitud, ni había otras expediciones en la ruta, todo lo teníamos que hacer nosotros. Nevó mucho, pasamos días, yo pasé casi 20 días, no todo seguido, pero igual 15 seguidos, a 7.000 metros en el Collado Norte, y Pedro y yo llegamos pues, a unos 7.750 más o menos de altura. Veíamos así la cumbre e incluso valoramos si hacer un intento, pero era muy lejos. Pero bueno, podíamos haberlo intentado y darnos la vuelta, pero el viento y las condiciones con buen criterio nos hicieron abandonar. Pero hicimos muchas cosas. Hicimos 3 documentales que durante muchos años ponía Televisión Española, que es quien nos dio alguna ayuda para aquello, aunque era Caja Madrid quien realmente financió la expedición. Hicimos una serie de estudios de geología, de geomorfología, como ahora mostraré, de la vertiente tibetana del Everest,
porque en el viaje desde Lhasa cruzamos todas esas estructuras por el norte, ¿no? Esas rocas rojas que se ven ahí son las rocas volcánicas submarinas de cuando la India estaba aproximándose al resto de Eurasia y dejó esas rocas que ahora están al norte de las cumbres del Himalaya, que son pilou-lavas, son lavas almohadilladas, como se consolidan las lavas debajo del mar, ¿no? Cogimos muestras de las que hicimos láminas delgadas. Todo esto está en este libro que publicó nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, de la que nosotros tres hemos estado ligados y seguimos, en cierto modo. Gracias sobre todo a la participación de Eduardo, que como estaba menos empeñado en subir, tenía más posibilidad de moverse, y hizo este magnífico mapa geomorfológico que está incluido en el libro, con las distintas fases morrénicas, ¿no?, donde llegaba el glaciar en su trayecto de retroceso, viendo las estrías en los valles, los depósitos a lo largo de él. Cosa que 2 años más tarde, Eduardo y yo fuimos juntos otra vez al Everest, pero por la vertiente sur. Y entonces este otro mapa es también de un trabajo que hicimos, además de este precioso dibujo de Eduardo, que he querido añadir aquí también, porque expresa muy bien lo que es aquel tipo de terreno. Pues aquella vez, el año 88, 1988, a mí me invitaron a ir a una expedición catalana que iba a intentar, por segunda vez, los catalanes lo habían intentado el 82 sin éxito, hacer la que quizás la ruta más larga y más difícil del Everest, la arista oeste, aquí se monta el campamento base, por el lado, aquel es el collado norte y la arista norte, por aquí donde habíamos estado en aquella vez anterior más alto, y esta vez queríamos hacerla sin oxígeno, sin serpas, la segunda repetición de esta arista directa que solo estaba hecha una vez. Esto es la cascada del Khumbu, el collado sur, y era difícil, pero por un lado a mí me alegraba no tener que meternos en este lugar tan peligroso que es la cascada del Khumbu. Montamos nuestro campamento base aquí a 5.300 metros. Esta foto se podrá comparar luego con otras situaciones. Estuvimos muchas semanas ahí, pero el primer día, la primera noche que llegar, a las 3 de la mañana hubo un terremoto de magnitud 6,6, el que en aquel momento era el segundo terremoto más fuerte conocido en Nepal, ¿no? Murieron 1.100 personas en el sur del país. Además duró 55 segundos, que eso es muchísimo tiempo. Nos creó problemas, avalanchas que cayeron de muy arriba. Y la casualidad, el año 2015 ha habido otro terremoto, que todos hemos oído hablar de él, que este ha superado a aquel del año 88. Este ha pasado a ser el segundo más fuerte y más mortífero en la historia de Nepal. Y ese año yo fui a Nepal, pero en la época que estaba el monzón muy metido, no pudimos movernos mucho por los valles, pero así estaba Katmandú. Estas fotos tomadas entonces, las calles de Katmandú, los templos, todo apuntalado. En estos pueblos de los valles, como este de Lantang, murieron 350 personas por las avalanchas. Bueno, este era nuestro intento de ascensión, la arista oeste, nuestro objetivo. Difícil desde el primer paso, porque hay que subir al Lola, el collado, donde se montaría el primer campamento. El campamento 1 estaría allí arriba y son varios centenares de metros, siempre difícil. Y luego sigue difícil. El panorama es extraordinario, el Nupse, el Pumori, esto ya por encima de ese campamento. Por esta ruta no es aquello de los 8.000 de ir apoyando el bastón o el piolé. Si te sueltas te caes, porque está siempre empinado. Incluso los campamentos hay que montarlo en plataforma. Este era nuestro campamento 2, a la misma altura que el collado norte, a 7.000 metros, lo veíamos así, este es el pico norte del Everest. En ese campamento, no, en uno más arriba, el 3, hubo un percance muy serio, una pequeña avalancha de placa de muy poco espesor, pero a un compañero catalán y 2 serpas les dejó enterrados en la nieve. Uno de los serpas murió asfixiado por la nieve y los otros 2 tuvieron congelaciones muy serias.
un grupo entre los que estaba yo, que estábamos en el campamento anterior, tuvimos que subir, desenterrarlos, bajar el cuerpo del fallecido y ayudarles a ellos. Y el mal tiempo nos bloqueó 3 o 4 días en el Lola, porque bajar del Lola no era sencillo. Y allí, por indicaciones del médico por la radio, dándoles baños y poniéndoles inyecciones, pero las manos iban tomando. Llegamos a hacer otro campamento allí. Dormimos allí, otros 2 personas y yo. Y llegamos a esta altura de por aquí, 8.200 metros, pero había una situación. En esta expedición pasaron más cosas que en todas las demás juntas que yo he estado, porque no fue solo esto. Entre nosotros y el campamento base no había nadie. Entonces era demasiado peligroso hacer esto. Además estábamos en octubre, estábamos ya como el 5 de octubre, 6 de octubre, muy tardío, mucho viento. Intentamos irnos al corredor Horbein, más protegido del viento, por eso íbamos hacia allí, pero no era posible y era demasiado peligroso. Entonces se negoció un permiso para poder ir por aquí. O sea que al final no teníamos escapatoria y nos veíamos en ese sitio nada recomendable de la cascada del Khumbu. 2 catalanes, Nil Bohigas y Sergi Martínez, salieron para arriba con 2 serpas y Lluís y yo, recién llegados, pasamos una noche y salimos cargadísimos con todo lo que necesitábamos. Yo creo que llevábamos 30 kilos como mínimo, porque no teníamos campamentos, ni comida, ni tiendas, ni sacos de dormir. Llevábamos todo lo que íbamos a necesitar, más lo que habían llevado ellos. Estas escalas estaban montadas, claro, por la expedición francesa anterior que estaba. Llegamos donde se monta el campamento 1, pero lo hicimos de un tirón, Luis y yo, hasta el campamento 2 para unirnos a los otros. Campamento 2, que es allí, al pie de la pared suroeste del Everest. Allí está el Collado Sur, la pared del Lhotse. Esta pared del Lhotse, que de nuevo el mal tiempo nos tuvo allí 3 noches y se nos acababa el tiempo. Entonces decidimos ir de un tirón desde ahí hasta el Collado Sur, 1.500 metros de desnivel, sin usar campamento intermedio. No lo teníamos y no lo íbamos a montar. Claro, aquello fue muy duro, llegamos muy tarde ayer al campamento, llegamos al Collado Sur muy tarde, montamos las tiendas de noche, no había ya gente en la montaña, solo 2 franceses de aquel grupo en su tienda, y de nuevo llevábamos una botella de oxígeno por persona para todo lo que pudiera pasar, y naturalmente la íbamos reservando. Tuvimos que pasar aquí 2 noches, porque entre la hora a la que llegamos, el viento, el mal tiempo, decidimos no subir. Esos 3 franceses, con 2 serpas, sí decidieron salir. Y ni siquiera nos hablábamos, porque estábamos alejados unos de otros. Pasamos 2 noches, salimos muy temprano al día siguiente. Antes de llegar al Balcony, una zona en la arista donde se da vista al Makalu, al Kachenjunga, aquí de nuevo el Makalu, aquí también el Barunse estaría por allí, encontramos los cuerpos de los 2 serpas de los franceses que se habían despeñado a la bajada y habían fallecido. Íbamos desatados porque éramos 4, nosotros y 2 serpas. Y las bandas amarillas, esa zona mixta que hay que tener un poco de cuidado, íbamos con los crampones puestos, pero desatados. Esas rocas que por el norte veíamos así, ¿no? Y cogimos alguna muestra caída de ellas. Y allí, pues Sergi Martínez, uno de los 3 compañeros catalanes, se encontraba mal, le funcionaba mal el oxígeno. Yo lo iba reservando y vi que yo podía seguir, que podía no hacerme falta, y le di mi oxígeno y le dije que se fuera bajando. Esto cuando llegamos a la antecima sur. Esto era aquí, a 8.750 metros. De aquí a la cumbre del Everest hay 100 metros de desnivel y unos 600 de distancia. Este es el escalón Hillary, una zona más abrupta que hay que trepar. Entonces Sergi se quedó allí y finalmente llegamos a la cumbre, Nil Bohigas y Lluís Giner, y Anne-Rita y yo, y Nima Rita, que es el que hace la foto. Y Anne-Rita y yo sí no llevábamos oxígeno. Y Nima Rita tampoco, la otra botella que hay por ahí estaba allí. Veíamos así el glaciar de Rombuk hacia el norte y entonces empezamos a bajar. Y cuando llegamos aquí al Collado Sur, no solo no había bajado Sergi, sino que estaba desmayado, tirado en la nieve, ciego,
y susurrando decía que le dejáramos, que se iba a morir, porque no tenía fuerzas para bajar. Y entonces era una situación, claro, a 8.750 metros. Neil Bohigas tenía mucho frío y los dos Sherpas se bajaron con Neil Bohigas. Y nos quedamos Lluís Giner y yo con Sergi, y ahí empezó, a veces cuando dicen, ya has subido al Everest, lo de subir al Everest fue un juego de niños comparado con lo que viene ahora. Porque nos llevó 4 días, esto es quizá el rescate desde mayor altitud que se ha hecho nunca, y en condiciones similares. Bajar a una persona desfallecida, ciega, que no se sostenía de pie, era un peso muerto, durante 4 días, 3.500 metros de desnivel casi. Los 3 primeros días solo 2 personas. El primer día Lluís y yo, y luego Lluís estaba con congelaciones serias y se bajó con los 2 Sherpas y nos quedamos Neil y yo con Sergi durante 2 días. Esto es... Uno de los problemas es que no era bajar en vertical, es que hay que ir en oblicuo, entonces teníamos que deslizarle, nos llevó unas 8 horas bajar lo que nos hubiera llevado solo 1. Y lo peor de todo fue al llegar aquí, donde no había pendiente, ¿no? El primer día bajamos así, pasamos la tercera noche a 8.000 metros, también sin oxígeno, tras las 2 a la subida. El segundo día, Lluís con los 2 Sherpas se bajó directamente hacia abajo y nos quedamos Neil Bohigas y yo, y tuvimos que hacer, no teníamos campamento, una tienda rota en un agujero, pensando 40 veces que Sergi se había muerto, claro, porque parecía que no respiraba, dándole agua por un tubito, fundiendo nieve. Pasamos esa noche allí y al día siguiente bajamos hasta el pie de la pared del Lhotse, todo esto en una montaña sin gente, no había nadie alrededor que pudiera ayudarnos. Se montó un grupo, porque todo esto era... Veis, 14, 15, 16 de octubre, son fechas muy tardías. Se montó un grupo en el campamento base que subieron hasta aquí y ahí sí que pudieron ya, con una camilla que traían, bajar la cascada del Khumbu, que fue complicado. Hubo que pasar otra noche en el collado, nuestro campamento 2, y finalmente un helicóptero los llevó. Así es cuando llegamos Anrita, Neil Bohigas y yo por de noche al campamento base, tras toda aquella... Llegaría al día siguiente, llegó el otro grupo. Por eso cuando nos hemos reunido después, este es Sergi Martínez, Lluís Giner, Neil y yo, esto cuando hacía 25 años que había pasado aquello, nos hemos reunido. Desgraciadamente Neil ha fallecido ya, pero hace pocas semanas nos hemos reunido los 3 y hacía muchos años que no estábamos los 3 solos. Quedamos un fin de semana y estuvimos durmiendo en una casa que tiene Sergi en las afueras y recordando y reviviendo muchos aquello del que menos se acuerda de todo es Sergi, pero sabe muy bien lo que pasó allí. Bueno, y esto era en 1988. Cuando subimos al Everest éramos la persona 205 más o menos que había subido al Everest en 35 años. Y en los siguientes poco más de 35 años son ahora aproximadamente 10.000 personas las que han subido al Everest. Este año unas 850. El récord es el año 19, que es de donde son estas fotos que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Esas colas en el escalón Hillary. Esta foto está prácticamente del mismo sitio que esta. Y este campamento que veíamos, aquel del terremoto, pues ahora a veces llega a haber 2.000 personas en el campamento base del Everest. Esas colas en la cascada de hielo del Khumbu, en la pared del Lhotse. Esto, claro, no es que todos los días pase eso, es que como hoy en día la predicción meteorológica acierta, todo el mundo arranca a la vez el día que dicen que va a hacer bueno. Y las agencias que organizan y equipan la montaña, pues provocan que ocurra esto, ¿no? Eso que traslada una serie de impactos, ¿no?, al territorio. Imaginemos, hace poco leí un cálculo, un artículo serio hecho, que se juntan cerca de 200.000 litros de orina en el Everest en la temporada de primavera y los pasan de 1.000 kilos también de heces y que lógicamente van al glaciar. No es ya que uno se lleve los plásticos y las botellas. Hay cosas, el trasiego de helicópteros que está creando también problemas.
No, yo no critico a los que quieran eso y se planteen como reto ir a una expedición de ese estilo. Cada uno pues, que se plantee los retos que tiene, pero visto de manera colectiva no puede, y sobre todo quienes tienen que decidir de esto, los gobiernos, los responsables de esos países, tienen que ponérsele una solución. Esto es el collado sur del Everest, esto no es el campamento 1 o 2, esto está a 8.000 metros de altura y bajar cosas de allí. Cada uno que se plantee los retos que quiera. Lo que yo sí sé, y conecta con lo que decía al principio, que yo no me veo ahí, que yo no me veo pasando un mes o dos de intentando subir a una montaña de esa manera, ¿no? Por eso en esta expedición nos pusimos como objetivo unos picos que nos permitieran recordar aquello del Manaslu, pero que podíamos hacer de otra manera. Y fuimos a estos 2 picos. Claro, el plan, como dije, se vio muy trastocado, 2 picos de 6.000 y pico metros. Uno de ellos, el principal objetivo que teníamos, el Saula Peak, el otro, el Larkia Peak, es más sencillo, al lado del collado del mismo nombre, pero nos iba a dar oportunidad de... Aquí es donde pensaba presentar. Claro, con lo que había ocurrido con Carlos Suárez, la expedición como salió al final, solo salimos Alberto Pantoja y yo. Alberto para el objetivo de filmar. No tenía responsabilidad para subir a las montañas, no tenía compromiso de ello, vamos. Y veníamos con nosotros 6, 7 porteadores y un Sirdar, Asman, que tenía capacidad alpinística. Como llegamos a 5.000 metros, un grupo de Peñalara creo que pasó por allí, pero cuando yo estaba por allí arriba, entonces no coincidí, pero creo que hubo un trekking de Peñalaros que pasó el collado del Arquia a 5.100 metros aquí. Entonces salimos de este campamento, Asman y yo, hacia arriba con una tiendecita pequeña, la ruta es por allí, ahora se va a ver mejor. Montamos un campamento allí a 5.850 metros más o menos, pero esta montaña, que normalmente es de nieve, toda la parte alta era de hielo y además caían muchas piedras por esto de la descongelación del permafrost. Aquí se ven, no se llegan a ver los bloques de hielo. Tuvimos que buscárnoslas ingeniosamente para montar ese campamento. Total, que al final no subimos al Larkia, porque podíamos subir, pero bajar iba a ser muy peligroso, porque nos habíamos dejado los tornillos de hielo en un pueblo aquí, más abajo del Manaslu, porque nuestro segundo objetivo, que sí iba a ser más técnico y requerirlo, nos evitaba llevar ese peso. Y aquí es donde nos reunimos con Ibai Rico. Ibai Rico, que venía a Nepal y pudimos combinar el plan, pero no todo el tiempo, es un alpinista vasco, pues de una generación parecida a la de Carlos, un poco más joven incluso, 40 y tantos años, muy buen alpinista, ha hecho realizaciones estupendas y en muy buena forma, y entonces planteamos de esa manera. Un sitio maravilloso, enfrente del Himalchuli, del Manaslu. Teníamos vistas del Manaslu como yo no había visto nunca, estando en la propia montaña, como cuando uno sube al Cerro de San Pedro y ve la Pedriza y el Guadarrama. Se ve mejor que cuando uno está en cuerda larga, ¿no? Pero un lugar precioso, donde montamos un pequeño campamento, una tiendecita más arriba, otro campamento, por aquí. Aquella era nuestra montaña. Y claro, como no teníamos apoyos ni instalaciones, el terreno se iba haciendo complicado. Ese era el campamento que montamos, ahí se ve la tienda. Unas llambrías muy lisas, con muchas piedras cayendo y encima, nosotros con las botas gruesas y con mucho peso para todo lo que íbamos a necesitar para varios días, se nos fue complicando la situación. Tanto que además con pocos días disponibles, con una previsión incierta, nos daba 1 o 2 días, pero plantear un ataque a la ligera muy rápido no estábamos en condiciones, yo el primero, de poder hacer eso. Así que decidimos con tristeza pues abandonar la montaña. Nos daba pena porque había gente que nos había apoyado, no lo he dicho, pero aquí se ve en esta foto fundamentalmente, no necesitábamos mucho dinero para esta expedición, pero la aseguradora de la Clínica Universitaria de Navarra, Acunsa,
fue quien nos dio el apoyo que requeríamos fundamental para poder hacerlo. Y allí se ve la silueta del Manaslu. Desde nuestro campamento base era todo esto, estas 4 tiendecitas y un pequeño cocina-comedor. Y bueno, quería decir con esto de que, como resumen y final, que el estilo alpino, las expediciones ligeras, el no llevar serpas, no llevar oxígeno, viene desde los años 70 y se han hecho muchas cosas. Y parece, a veces hoy en día se dice, es que la montaña está llena de gente, todo te llevan, la preparan. Eso no es así. Hoy en día, con el material existente, la información, el grado de entrenamiento que tienen los que hacen las cosas punteras hoy en día, se hacen cosas extraordinarias, de un nivel inimaginable hace varias décadas o hace 10 años, cuando otros hacíamos esas cosas. Esto es solo la lista, es como los Oscar, ¿no?, del alpinismo, que han empezado a resolver la semana pasada. Ha habido 74 candidaturas de las actividades hechas el año pasado, consideradas extraordinarias por un panel, consideradas merecedoras de un Oscar, ¿no? Finalmente han premiado a 3 de ellas, estos 7 alpinistas de Estados Unidos, de Eslovenia, de Inglaterra. Algunos españoles están en esa lista, no pensemos que es solo extranjeros, y una mención especial a algo que también es un cambio hoy en día tremendo, para 2 escaladoras eslovenas que han hecho una nueva ruta de 2.000 metros en el Latún, en el Himalaya de la India. Son montañas, rutas nuevas de miles de metros, hechas en un estilo tremendo. Esta del Gasherbrum 3.000 metros. Evidentemente, a alguien que hace esto no le importa coleccionar 8.000, porque no se va a una montaña de 7.958 metros abriendo una vía de 3.000 metros a alguien que lo que quiere es asegurar el objetivo, sino que el espíritu de buscar retos, de querer aportar algo a los niveles que la gente es capaz de hacerlo, hoy en día está totalmente vigente. Lo que pasa es que eso no es lo que trasciende, no es lo que le llega a la gente. Probablemente ni ganas que tienen los que lo hacen. Sí querrán que les financien otra cosa, pero esta realización de hace pocas semanas también en el Janú Este, una montaña de casi 7.500 metros, 2.300 metros de vía que han hecho 2 franceses por una pared que no estaba escalada nunca. O lo que han hecho la española, granadina Pipi Cardel, y el ruso Denis Surutko, este mes de julio, abrir una vía en el Nanga Parbat, 8.125 metros, los 2 solos, que son pareja además, en estilo completamente alpino, sin cuerdas, sin porteadores, sin oxígeno, algo extraordinario. O lo que han hecho hace pocos días, este otoño, por aquí está la fecha, el 22 de octubre, 5 rusos, falta uno aquí el que está haciendo la foto, uno de ellos es una rusa, han abierto una ruta en el Manaslu durante 8 días seguidos en estilo alpino, subiendo por aquí y bajando por allí. Y además esperaron a que ya se hubieran ido de la montaña todas las expediciones que este año la tenían muy ocupada, porque ha habido más de 600 ascensiones al Manaslu este año. Bueno, y con esto termino por dar, y creo que me he estirado demasiado, me he extendido demasiado, perdonad, pero quiero recalcar eso de no los mayores que dicen antes todo era mejor, ahora la montaña. Eso no es así, las cosas son más complejas que lo que nos llega hoy en día en los medios de comunicación que han proliferado de cierta manera, en los que parece que de lo que más se habla es lo más importante, y eso no es así en muchos terrenos. Y con esta foto de Miguel López, y así es un recuerdo a él también, y su hermano Luis, en aquel amanecer que compartimos al pie del K2, pues es la última, y gracias. Gracias. Igual un dirigente podéis decir si hay coloquio o no, yo no. Alguien de jefatura de esto. ¿Hay? ¿Tú? ¿Y quién dirige? Tú. Pues si alguien quiere preguntar algo. ¿A qué hora hay que terminar, Elisa?
ya casi, ¿no? Pero está bien siempre dejar que alguien diga lo que quiere. Pues si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Ahí hay una voz veterana que ha visto muchos más años que yo estas cosas. Antonio Riaño. Bueno, genial. Has dado una charla con un nivel súper alto, pero yo quiero recordar algo. En el año 78, que lo has puesto aquí, en Murcia y tú, yo recibí una tarjeta vuestra, como todos vuestros amigos, abristeis España al nivel total. Pero yo lo que me ponía, tú comentabas, se me ponía el pelo de punta, aquellos rapeles pendulares para pasar de una vía a 300 metros la otra y una vez y otra vez hasta que cogí en la otra vía. Yo con aquello me dejaste anonadado, tío. Eso que dice Antonio es que en Yosemite, en el Capitán, hay una fisura, igual dura 300 metros y se acaba. Y hay otra, no 300 metros, 15, 20. Igual Miguel Ángel, que es muy amigo mío, pero se le va a veces el entusiasmo, ha dicho alguna vez 300, pero eran 15, 10, 20. Había que pasar la cuerda, correr por la pared lateralmente, hasta llegar a la otra fisura y seguir por allí. Y en alguna de esos casos era doble. Llegabas a esa fisura, bajabas y otro péndulo, ¿no? Esa era una de nuestras grandes preocupaciones, salir allí, si íbamos a ser capaces de saber hacer aquello. Y fuimos aprendiendo, porque el primer péndulo de esos se nos atragantó, tanto que tuvimos que vivaquear en las hamacas, dormir antes del péndulo. Yo, que era el que me tocaba hacerlo, no era capaz. Y por la mañana, que le estuve dando vueltas, dije aquí, claro, yo quería hacerlo lo más alto posible para tener que subir menos. Lo mejor es bajarte lo más posible, porque así el péndulo es más sencillo, no te tira de lado la cuerda. Y lo conseguimos, pero luego, como hubo más, ya fuimos aprendiendo. Pero es verdad que para nosotros fue un reto, con nuestra edad y nuestras limitaciones, lo que era encontrar información entonces, que no era como ahora, ¿no? Pero lo pasamos muy bien. Bueno, si nadie pregunta nada, porque igual es tarde y conviene, ¿no?, acabar. Quiero daros las gracias y me ha alegrado mucho. Hay gente aquí que no me ha dado tiempo a saludar, pero os he visto fugazmente y me alegra mucho. Y el que haya un buen número de compañeros de esas expediciones, que los he nombrado algunos y hay alguno más, creo, me alegra también especialmente y os lo agradezco. Carlos, a ti el primero. Como ha dicho Carlos, vale para los